Bueno, bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a hacer como una guía o vamos a hablar sobre el báculo legendario de mago de daño, tanto como el báculo legendario de curandero. Voy a estar aquí con Alwer y les vamos a explicar todo y vamos a hacer PvP con los báculos para ir probándolo. ¿Cuál es la diferencia de ser estuneado con martillo con boleadora? Porque el martillo te estunea, te deja intacto, no puedes hacer nada y la boleadora te inmoviliza, pero sí puedes hacer cosas. Y este báculo, cuando tú eres inmovilizado, el daño te aumenta en un 25%, así que eso vamos a ir probando, vamos a ir a hacer PvP con Alwer para que todos vayan viendo cómo va a ser el báculo, si es mejor que el de Thor, si es rentable ir con este báculo en solo. Así que vamos a darle. Como saben, el báculo legendario tiene 25% más de daño a los objetivos, daño 51, velocidad de ataque 1,25 por segundo y DPS 63. El báculo de Thor, con un 50% de probabilidad dispara una cadena de relámpagos a los objetivos cercanos hasta un máximo de 4. El daño se reduce a la mitad por cada cambio de objetivo. El daño 38, velocidad de ataque 1,67 por segundo y DPS 63. ¿En qué se diferencian estos dos báculos? Que el báculo de combate de Freyja es para PvP en solitario, fíjate, daño 51 y este daño 38. El báculo de Thor tiene menos daño y este tiene más daño. Y además que cuando tú los inmovilizas pegan más. O sea que este báculo, el de Freyja, es muchísimo mejor que el de Thor. Muchísimo, por mucha diferencia. A pesar de que el Thor... De hecho, mira, fíjense, el DPS es el mismo. Pero la velocidad de ataque cambia. Es más lento el báculo de Freyja, pero el de Thor es más rápido. O sea que al fin y al cabo el daño se va compensando un poco. Pero, ¿cuál es mi recomendación? El báculo de combate Freja en solo úsenlo. En familia también lo pueden usar, pero más recomendable es en solo. Y el báculo de Thor, úsenlo en familia solamente. No vayan a solo usarlo porque es inútil. Yo lo he probado y a comparación con un Ira, el Ira sigue siendo mejor que el báculo de Thor en cuanto a daño en 1 vs 1. Así que ahora este báculo a ver cómo funciona y cómo se desarrolla en un PvP. Este báculo no he visto la línea de estadística. Dice, aumenta el efecto de la curación un 30% y daño 62, velocidad del arma 1, es muy lento, y DPS 62. O sea, para un curandero, pues prueba en curandero al 4 yo creo que no te pasa, te va a traer así, Claro, porque tiene autocuración con vendas y comida, ¿eh? Te curas más y con la... a ¿Qué ver, nivel eres? soy nivel... A ver, bájame vida, bájame vida. Te quítate la ropa mejor, ¿no? O sea, si quieres. Dale, me sirve. A ver, vamos a probar esto, el tema de la autocuración. A ver, yo te pego Claro, un golpe, 113, y otro golpe, a ver, ¿vale? me curo Tómate una venda. 13 con una venda. Y con esto, 26, 68. Bue, eso está buenísimo. Una locura, ¿verdad? Sí, Este báculo para curandero en familia es el mejor báculo, pero con diferencia, ¿eh? literal, curáis a toda la familia, todos tienen buffo. Todos Y tienen bufo y lo que no sabemos es si se puede combinar con el bálsamo de supervivencia. exacto. O con las pociones esas que tú lanzas y los tótems curativos que se lanzan y te curan 3. Ya, es que es, buah, que tantas cosas este báculo, por esa parte está rotísimo. Y este vamos a mirar este, a ver. Este lo que tiene es que, bueno, el daño es 51, el DPS es bastante rápido, 63,8. Inflige 25% más de daño con al objetivo inmovilizado. A ver, que Mira, pegue un golpe, yo. mira, pégame un martillo y pégame un básico. Un martillo Básico, pega un y un básico. básico. 41. Ahora después, 41. ahora tírame una boleadora y pégame un Claro, básico. claro, porque ahora sigue siendo 41, claro. Claro, El 25% es cuando estás inmovilizado, pero que no es tuneado, ¿eh? claro, Este pues matiz es importante. Ahora yo, 50, 50. ¿viste? Literalmente se necesita jugar con boleadora en ilusionista con ese báculo Sí, para que sea sí. efectivo. Vamos, es que ahora un ilusionista contra un cuerpo a cuerpo, ¡buah! Con este báculo no tienen nada que hacer. Ya Literal. miramos por encima ya miramos un poco por encima, pero claro, si los comparábamos con los báculos normales, no había nada que hacer, ¿no? O Exacto. sea, con los báculos legendarios, los otros báculos legendarios. El de curación que hacía, te curaba poco a poco, pero ya lo miramos en un vídeo mío, el DPS era menos también, hacía menos daño, el Exacto. curativo. Y la habilidad estaba guay, pero es que esta habilidad de este tío da igual que sea en solo que en familia. Para mí este báculo es, Es el es, mejor. es bestial. El que llevas tú es bestial. Y este Literal. igual, porque
Porque el otro que tenía, el otro, el de daño, ¿cuál era? El del legendario de daño. El El de legendario, Thor. el de Thor hace Que hacía tiene un 50% de probabilidad de hacer entre 6 y 8 de daño alrededor. sí, era toda la gente. Vale que este en solitario se nota más, porque en solitario es uno contra uno y inflige 25% más de daño. Pero es que todas las nuevas habilidades provocan inmovilización. La del defensor provoca inmovilización también, ya no hace falta que sea una sola boleadora. La Exacto. habilidad del defensor provoca una inmovilización que si esa persona golpea está inmovilizado. O sea que es una locura. La ballesta provoca inmovilización, aunque sea poquito, ¿no? Pero Claro, es una locura, ¿eh? y esa movilización hace que este báculo esté bufeado, que hace que le dé más daño, que sea mucho mejor que un báculo de Thor en familia, Es haciendo que una sea más locura, nada más. efectivo. Pues nada, El, Yoji, dime. por ejemplo, este báculo de curación, está el otro, el legendario, que cuando tú pegáis básico tiene un porcentaje de que te curí un 8 o 10 de vida. En cambio, buah, Eso no. este a la larga te cura 1000 veces mejor. Es Nah, mejor, es que con este el golem ancestral se hace un paseíto. sí, Este. Ese báculo puede ser que sea, bueno, evidentemente es el mejor báculo que hay y puede ser que sea una de las mejores armas que hay en el juego ahora. Entre el escudo y espada de Freya, la daga de Freya y esta son el top 3 de las mejores armas, creo yo, a día de hoy. exacto, A falta de ver el frasco también, pero el frasco también ya veremos. claro. Llevas 4 minutos buscando raid, ¿no? Sí, Vamos a esperar hasta el final, pero bueno, empezamos haciendo un PvP ya. dale, dale. Esto va a ser una violada tremenda. Es la primera vez que juego ilusionista en mi vida contra este tío, contra esta bestia. Voy No sé con, ni tirarme la ni nada. yo voy el báculo, voy con báculo de Thor y tú vas con ese báculo. Dale, contémosle. No, ponte con el curante. Ah, que tú también de ilusionista, ¿no? Claro, para probar la diferencia de daño y cosas así. Vale, perfecto. Dale. 33. Yo es que no sé ni cómo usar la habilidad, ¿eh? ¿Sabes? Claro. Treinta y nueve. Uy, me salió raideo con un ruso. No, es un bot, no te preocupes. No te preocupes. El Quiero, Yoyi quiero experto en probar correr, algo. el cabrón es experto en correr. Sí, porque tengo poca vida. Quiero probar algo. 6, 5, 4, 3. La trampita, no, cabrón. No, no, no. La Digo, trampita es el timing, eh, no empecé ni a practicarlo, pero bueno, un ratito contigo antes, pero nada. Ostras, me va a querer tirar poleador, imagino, ¿no? podría ser. Los clones, maten a los clones, mátenlos. Pelea de clones. Yo no sé cómo jugar esto yo realmente. No lo alcanzáis. ¿What? ¿Te alcanzaste igual? Sí. Ven, Yoji, no huyas. Ay, no, mi Eh, martillo pegano. No, mi martillo pegano. Creo que ahí sí que no pero no. alcanzabais. 5. ¡Uy, no, que te mato! Uy, Perdón. Ojo, GG, GG. No lo juega mal, Sí, Pasa sí, por jugaste primera bien. vez. No, vamos a ir viendo, así que nada. Me sopeo. 3, 2, 1. Al Ya. lío. Oh, empieza fuerte. Guau, es que como da, Es que claro. Guau. Bueno, ya Oh, se cura entero, ya me curé entero. Ostras, es que es tremendo, Lo Opa. sabía. Es que lo sabía, sí. Ojo, que se tiene que disipar, Sí, sí, si no me moría. Ah, tú eres el de abajo, pensé que me estaba persiguiendo el clon. Ojo, Ojo, me he equivocado y todo. Sí, me di cuenta. Lo he hecho todo a la vez. Mierda, cabrón. Lo he hecho todo a la vez. ¿Te imaginas? Meme Mitch.
Van con el bicho, van con el bicho para adelante. No hay manera. ¡No! Eh. Pero es que no llego, tarde. Vale, entra Dios. Entra Dios, te gano yo. Sí, sí, no, sí, seguimos, seguimos. No alcanzo a verte la mina. Sí, sí, con la sal, o sea, Dije, ah, sí, puesto bien, pero ese dash dije, what, doble disipa. que no, claro, es que para mí esto es muy nuevo. Va, vamos a probar ahora con eso, Con el con el chamán. chamán. Bueno, con el chamán esto va a ser una locura, ¿vale? Que no tiene la curación, pero se sigue autocurando con comida muy bien. Y bueno, puede hacer terror lo que quiera, o sea, yo esto no Claro, termino yo ni para. cuando vea Venga, que me vamos, queda poca vida, Johnny. dale, 3, 2, 2, 1, 1, ya. ya. Esto, claro, esto va a ser una locura. A bailar a ver quién tira el martillo primero. Cabrón. No, no llego. Menos mal. Déjame, déjame hacerlo. Ven aquí. Déjame. Ven. Vale, pegué al bicho. Es que esta habilidad es muy demoledora, ¿eh? ¿XD? Pero ¿por qué no puedo...? Ah, vale. Vale, me está equivocando Listo, de listo, habilidad, listo, no listo. puedo creer. Listo, 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 sí, sí, sí. Me estaba equivocando de habilidad, estaba haciendo los clones para hacer el zap. Ah, vamos a echar otro, vamos a echar otro. Pero te diste cuenta de que te quedaste quieto como si nada. Sí, tío. Guapo, el chamán con la trampa sigue funcionando. Claro, Ahora lo miramos. claro, claro. Venga, 3, 2, 2, 1, 1, ya. ya. ¡Oh, le tiré! Maté un clon a la verga. Era una parte importante de mí, ¿eh? No lo olvidaré. Sabía que me iba a hacer martillo y me iba a mover. No me bajas, ¿eh? No cuenta. Vamos a ver si cuenta ahora. No, al güey. Bueno, desde el PC me cambio re lento a las boleadoras. Mierda. Qué liada. No, y a mí sí que me da. O sea, estaba esperando eso. ¿En serio? Oh, Qué el raro. terror está bugueado. Claro, entonces tienen ventaja, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado? Ya ¿Qué? falla la trampa también. No, no la fallé, solamente no te la dio. Vale, yo me he disipado de gratis. Ojo, oye, cuidado, cuidado, cuidado. He parado, ¿eh? Que no sé si los clones... ¡No! Bueno, ya Yo, estoy yo, muerto. yo, 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 yo. Martillo vegano. Es que Bueno, ha sido raro. Ah, ¿quieres que te...? Vamos, gente, estábamos terminando antes de terminar el PvP y se nos va a ocurrir una cosa. Y es que el glacial, con la mierda esta, o sea, ¿cómo se llama? Con la nova esta, el camino de hielo, lo que hace es inmovilizar. Contará. claro, Mira, yo eso dejo el quería báculo ver. este. Se va a poner, sin llegar a hacer un PvP, porque bueno, yo no tengo disipa ni nada. O sea, si quieres solamente por probarlo, por verlo, ¿vale? Claro. Con la senda, espérate, primero con boleadora porque acuérdate que la senda aumenta el daño. A ver, 38. 38. Con la senda. 58 más esto. 38. 130. ¡Guau, guau, 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 ¡Bue! guau, guau, guau! Está roto, ilusionista. Ahí, o sea, el glacial está roto. A ver, tú tomas un bálsamo para probar una cosa más. Está roto, glacial. Puede ser. A ver, boleadora básico, normal. Y esto, 67. Ahora sin boleadora, 54. 50. Buah, con boleadora también aumenta el daño. Buah, es glacial puede ser que ahora sea la clase más rota. No, en serio, ¿eh? Literal. Viste, 134. Hazme A otra vez ver, el combo entero. y Hazme otra vez el combo entero. con sopa, a ver. Con sopa y con todo. 161, tío. Pero con voladora es más aún, ¿verdad? Puede ser. A ver, probémoslo. 15 segundos tengo Espérate, la espérate. senda. Hoy la tengo en 15 segundos, la tengo rápido. La bola. Boleadora.
La senda. Senda. 161, básico de 69. ¿Has Bue. visto que me mataste? Esto es el nuevo asesino, ¿no? Y el Me, literal me has tirado un, te- me has tirado la habilidad y un básico. La eh. habilidad y un básico. Y mira, Y un eso, asesino. y piensa, estáis con Jorgun. Sí, estoy full chetado. Eh, Buah, imagi- puede ser que me deletees y me cambio a un set normal. a ver, ponete un set normal. ¿Tenías un set normal? No tengo encima. A ver, déjame ver A si ver, yo mira. tengo. Ya que el glacial es la clase más rota ahora. Puede Peleármelo ser. con boleador y con todo. Demente y sopa, demente y sopa. Ya me tiré de mente, tengo la de mente puesta. A ver. ¿Vale? Dos básicos y estáis muertos. No, what the Tírame un básico. Buah, y si me hubiese tirado con boleador a un básico, a ver, tírame boleador a un básico. Buah, dos básicos y muertos. Justo dos Literal. básicos y muertos. Senda básico, básico y listo. Y lo peor Buah. es que ya tenía el hielo de nuevo. Toma, toma. Pero, y piensa que esta armadura da más defensa a un mouse normal. Puede ser que lo deletes. De un básico y la habilidad. Podríamos probar eso, pero no tengo ese tema encima. Yo tampoco. Espera un segundo, me cambio a tanque. Bueno, me voy a poner Plutro. Oh, espérate, no me, Buah. no me cambia el pecho, no me cambia el pecho, parezco un experimento Está raro. rotísimo. El problema es que es que salir a cazar de glacial es bueno porque actualmente no hay Sí, un. Yo salí a cazar de glacial y suelo morir bastante porque el martillo mina me frena mucho. El martillo mina existe, pero es muy difícil de hacerlo. pero ahora existe, pero es muy difícil de hacerlo, Claro. exacto. A ver, Tómate de mente, sopa. No, no, no. ¿cuánto te pegué? No, Vamos, no vi justo me abrí el inventario. 117, A ver, 62. 194, Buah. 83. Buah, porque estando en la senda aún, los básicos de la senda aún cuentan, ¿sabes? Sí, 83, algo de tanque. Los, los básicos de la senda siguen contando. Claro. O Buah, el sea, glacial va a estar rotísimo. Mira, el combo sería. El combo perfecto de esta clase sería. Por ejemplo, tení un lobo aquí atrás. Lo tenéis marcado. Boleadora. Hielo. Oh, no, espérate, error. Boleadora. Glacial. Hielo. Básico, básico y murió. lo probamos aunque se rompa tu ropa, a mí me da igual. Dale, dale, dale. Como tú digas. A ver, ya la tengo. A ver. Boleadora. Básico. No, Senda. no, 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 no. No lo hemos hecho bien, pero sí, igualmente ha sido una locura. Pero Espera, literal. ¿Tenía escudo? ¿Tenía escudo? Para probar cuánto te hago con escudo de defensor. boleadora, boleadora. Un segundito, un segundito, un Boleadora. segundito. No, es que Boleadora. no, espérate, de nuevo Espérate, espera. espérate. Es boleadora, senda, bola y golpe y golpe y golpe, ¿sabes? No, es que piensa que tenéis tiempo de la boleadora, mira. Sería boleadora, básico, básico, y ahí tiro la senda glacial, hielo, Y 158. básico. Y sería, ahí te pegaría dos básicos más y en teoría estaría Y muerto. luego. Y la ralentización también Bueno, tendría el hielito. ¿El hielito normal cuánto te hace? 62. Tómate un bálsamo, tómate un bálsamo. dame. No, no, no me mata un golpe solo, creo. A Venga, ver, hazlo así. Golpe, senda, bola y golpe. A ver. liter 100 te bajé todo. Buah, qué locura, Aunque estoy con dragón, eso sí. Bueno, mira el daño. Si te hace a ti el daño que me devuelve a mí, te quitaré un cacho también de vida, ¿no? A ver, me voy a equipar Merced arquero. A pesar de que no tenga la defensa, da lo mismo. A ver si el daño cuánto disminuye. Porque esto sería lo normal, que uno iría a zona con glacial. Sería boleadora. Ahí te pego la senda. Básico, 47. 107, ¿viste? Ahí se reduce mucho el daño. Pero 107 igual es mucho. Ah, hombre, muchísimo. Y de dragón, claro, no va siempre, pero Claro. sigue siendo muchísimo, Uy, mira, le da a coger todo. Bueno, te dejo aquí en el estábamos diciendo, o sea, en definitiva las armas son espectaculares. La de curandero ya hemos visto que para familias es tremenda. Y también hemos visto que haciendo PvP y tal se puede jugar en solitario y dar muchos problemas también. Sí. Y la de daño de ataque también tremenda con el tema de la voladora. Hemos visto que hacemos un daño tremendo. Y lo que hemos descubierto, Yuji, Que el tema está del glaciar. glacial rotísimo. Si vais con set dragón y con glacial, guanchotea al que queráis. Solamente ten cuidado de encontrarte un asesino. En caso de Sudamérica, si te encontráis a Erebor, no vayas con glacial porque te va a guanchotear. No, pero que en general da igual, o sea, literalmente, o sea, Sí, es que es brutal. es Es brutal, o sea, brutalísimo.
es una boleadora, literalmente una boleadora que un asesino se quedaría. De repente un asesino ve a un mago glacial sin saber más o menos así mucho, pero ve que un mago le tiene una boleadora, no se disipa, Claro, ¿no? Un asesino porque dicen, no pues, se un disipa. glacial, ¿qué hago con un glacial? ¿Qué hace glacial? No, no, aunque sea un ignio o un ilusionista, pero un asesino directamente le tira una boleadura y de primeras no se disipa. Claro, En cuanto le haga todo el combo, ya prácticamente está muerto. los deleteas, pero con ese báculo, Lo de- ojo, porque con otro báculo no es tanto. No, Aún no, así claro, claro, claro. te baja mucho, yo lo comprobé, te baja mucho, pero no es como con ese báculo, que al No, con inmovilizarte el, te hace un 25% más. claro, es que al estar inmovilizado es lo que sabemos, ¿no? Como he dicho, 5% más de daño más. Lo pruebas con la boleadora. Es que no sé si se combina. Yo llegué a combinar boleadora con lo otro y hace más daño aún. No, no, ya lo intentamos y sigue siendo el mismo, 161 con set de dragón. De Yo tengo mago, tirar la voladora sobre todo por los básicos. Y luego ya, cuando enganchas a alguien, ya es tirar la bola, tirar, o sea, golpear y ya destrozas. exacto, Destrozas. Y nada, señores, lo dicho, acordaros, he dejado el nombre, estará aquí puesto en el título, en el canal de seguramente estará el mío puesto también, exacto, para también que voy a hacer lo os mismo. paséis, para que os paséis por los canales, os suscribáis en los dos canales. Y bueno, ahora ya en todas las betas podremos hacer este tipo de cositas más a menudo, ¿vale? Claro, Un besito y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Y algo que decir? eh, ¡viva España! Viva España y, y viva ¡Viva Latinoamérica Latinoamérica! también.